Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te pedimos en estos momentos, Señor, que seas tú quien traigas quietud a nuestro corazón, a nuestra mente, Padre. Que seas tú quien le dé esta tranquilidad para recibir de tu mensaje el día de hoy, de escuchar claramente lo que nos quieres decir, Señor. Y de esta misma forma, te pedimos que seas tú con nuestros hermanos que están en el curso de matrimonios, Padre. Con los matrimonios de esta iglesia, Padre, te pedimos que seas tú quien bendigas y unifiques esta iglesia. Es en el nombre de Jesús que elevamos nuestra oración y nuestras peticiones. Amén. Pueden tomar asiento. Habíamos estado llevando un estudio y el cual el día de hoy me toca compartirles acerca de la bendición de Isaac a Jacob. Hay algo muy peculiar siempre en esta historia y siempre que analizamos esta parte de la Biblia, nos damos cuenta que realmente existen cierta enemistad a veces hasta en la misma familia. Vayamos allá a Génesis, al capítulo 25. Génesis capítulo 25. Verso 23. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Habíamos estado viendo acerca de las promesas de Dios. ¿Cómo es que Abraham, a ser el padre de la fe, al creerle a Dios, recibe una promesa? ¿Cuál es la promesa que recibe Abraham? Que él será padre ¿de qué? De todas las naciones, de muchedumbre. Que por él serán benditas ¿qué? Todas las naciones. A final de cuentas, esta promesa es una promesa que va heredando, que va cumpliéndose en el trasfondo de su genealogía. Vemos que Abraham, pues al final de cuentas, recibe esta prueba, una prueba que claramente notifica de la fe que él tiene, porque Dios le da o le promete que iba a tener un hijo, pero él ya siendo grande y también su esposa siendo grande, aún así, ellos llegan a concebir a un hijo y este hijo es llamado ¿cómo? Isaac. Igual de la misma forma, Isaac tiene a su hermano, ¿no? Ismael. Y vemos que Ismael es un hijo que posiblemente nace a través de un error que tuvieron entre Abraham y Sara, ya que Sara le dice, vamos a ayudarle a Dios, ¿verdad? A veces eso es lo que pasa en muchas ocasiones en la vida cristiana, ¿no? Cuando no vemos las promesas de Dios claramente, nosotros llegamos a decir, pues vamos a ayudarle a Dios, no veo que llegue la promesa, y eso fue lo que hizo tal vez Abraham y lo que hizo Sara. Entonces, en este aspecto, nace este hijo, ya que le da a su concubina, ya que le da a su sierva, y lo cual se convierte en su concubina, y al final del día tiene a este hijo. Y les digo, siempre ha habido una rivalidad marcada desde el principio entre las hermandades, ¿verdad? Qué curioso. Tenemos ahí a Caín, Abel, tenemos a Ismael, Isaac, tenemos en este caso, en esta historia, a Jacob y a Esaú. Y de cierta forma, ahí en mismo Génesis, vamos a leer un poco acerca de la historia de Jacob y de Isaac. Vamos al capítulo 27.
¿Quién me puede ayudar con la lectura del 1 al 4? Trémelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Muy bien. Como tal, algo que tenemos que entender en cierto aspecto del contexto es que como tradición y como costumbre estaba el hecho de la primogenitura. La primogenitura simplemente era una parte en la que se transmitía la herencia de hasta cierto modo en la cultura judía, de hasta si eran dos hermanos, o en este caso esta herencia se dividía en base a los hermanos, y el mayor era el que recibía la mayor parte de esta herencia. Y en este caso, Isaac, al ser hijo único de Abraham, recibe la promesa, recibe la bendición, pero al momento de que él ya dice, ya es grande y ya no ve, ya está cansado, dice, es tiempo de entregar esta bendición. Pero cuando analizamos la historia nos vamos a dar cuenta de algo, que realmente Isaac estaba básicamente yendo en contra de la voluntad de Dios. Él quería hacer lo que era su voluntad, porque al final de cuentas, como habíamos leído al principio, en Génesis 25, habíamos leído la promesa que venía por parte de Dios, la cual, si no se acuerdan, se las vuelvo a leer. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más grande y fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Qué quiere decir esto? Que Isaac era muy consciente de qué, de que el que tenía que recibir la bendición por parte de él, ¿quién era? Su hijo, ¿qué? Menor. En este caso, al ser así, Isaac estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero vamos a ver por qué realmente lo hacía. Allá en Génesis 25, vamos a leer el 24. Del 24 en adelante. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Qué nombre igual tan concordante. Vamos a ver después por qué realmente concuerda mucho el nombre, porque Esaú significa simplemente velludo. Yo me acuerdo muchas veces cuando me platican mis papás, cuando nací yo, nací demasiado velludo, tenía tanto vello en mi carita que dice que parecía que me veía más tostado de lo común, y que una vez mi tía le dice a mi papá, ay no, tu hijo salió todo chundo. Y ahí va mi papá a rasurarme con el rastrillo toda mi carita ahí cuando era bebé, por eso me creció tanto la barba, yo creo, ¿verdad? Pero Esaú, eso es lo que significa, velludo. Y dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. En este caso, igual, el nombre de Jacob significa engañador o el que toma por el calcañar. Y en este caso, ¿cuál era el propósito de que Jacob haya nacido de esta manera? Y era muy simple, porque él quería ser el que suplantaba, en este caso, la primogenitura. Él quería salir primero que su hermano Esaú.
Él quería ser el primogénito. Y cómo esto estaba bien marcado desde el nacimiento de estos dos gemelos. Y dice entonces que cuando dio a luz, Isaac tenía la edad de 60 años y me queda muy explícito cómo es que también a final de cuentas en la vida de Isaac recibe la misma prueba básicamente que su padre, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿cuántos años fue los que tuvo que esperar Abraham para tener a su primer hijo de la promesa de Dios? ¿Cuánto? Alguien que tenga más o menos un número promedio, ¿no? Más o menos la promesa le llegó a Abraham a los 60 años y a Isaac lo tuvo a los 100 años. Sí, más o menos, son 40 años los que hubo de diferencia entre el nacimiento entre la promesa, no recuerdo bien entonces el número exacto, si son 90 o 100 años que tenía Abraham, creo que 90 eran los que tenía Sara, pero al final del día son 40 años los que habían de diferencia entre la promesa que Dios le había hecho a Abraham para que naciera su primogénito. Y a Isaac le toca una muy similar prueba, ya que su esposa Rebeca, la cual toma, de hecho, él se narra que ora mucho por ella porque ella tenía la misma condición que tenía, en este caso, su madre. Sara era estéril. A final del día le toma 20 años para tener a, a, a sus hijos, para que diera a luz esta mujer, Rebeca. Y dice entonces en el versículo 29, ¿me pueden apoyar del 29 al 34? Ah, sí, perdón. Y era del 25 al 28. Eh, Génesis 25, perdón, sí, 25 al 28. Ok. Ah, pero ya lo leímos, creo. Y salió primero el rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl, y después salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ya lo habíamos leído, ¿no? Sí, 27 y 28. 27 y 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ok. Para los padres que dicen que no hay un favoritismo, en la Biblia lo dice, y yo le creo. Entonces yo por ser velludito y por ser moreno, pues me tocó no ser despreciado. Ah, no es cierto. Qué bueno que no están mis papás, ¿verdad? Por eso lo digo con libertad. Pero vemos cómo es lo que les decía de cierta manera de Isaac. ¿Por qué es que quería o por qué iba en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué iba en contra de la promesa que ya Dios le había dicho en este caso o se les había aclarado a ellos, ¿no? Que el mayor iba a servir al menor. Y es porque justamente Isaac se veía beneficiado de la casa de Esaú. Dice que Esaú era un hombre de campo, era un hombre de casa. Y al parecer, pues Jacob era un hombre de, de estar más en su casa, ¿no? O sea, no de casa, sino de casa, de estar en las ordenanzas o en la limpieza, yo creo, de su hogar, o en cosas más específicamente menos de campo, ¿no? Y al ser esto así, pues obviamente había un favoritismo por parte de Isaac hacia Esaú y de Rebeca hacia Jacob. Y esto es lo que más adelante va a traer justamente o va a aumentar esta rivalidad que ya había entre estos dos hermanos. Igual, vayamos igual allá al capítulo 27.
Y ahora sí, donde vemos muy marcada esta parte, ¿no? Dice que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Qué curioso, porque después de que esta escena sucede, después de todo lo que vamos a narrar, van a pasar 40 años para que Isaac descanse. ¿Y cómo es a veces así la vida, no? Uno ya dices, ya me siento cansado, ya no quiero vivir, pero nunca sabes la voluntad de Dios, ¿no? 40 años fueron los que tuvo que pasar y que después de todo les decía, el error que cometió posiblemente Isaac al amar a Esaú por beneficiarse de su casa, lo lleva a ver la rivalidad viva y encarnada entre sus hijos. Porque cuando le pide que haga esta casa, hay algo que tal vez no tenía en conciencia Isaac. Y es algo que está en el capítulo igual 25, del versículo 29 al 34. ¿Me podrías ayudar a leerlo, Dulcecita? El 25. Del 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Muy bien. Hay algo bien curioso, ¿no? Yo tengo unos clientes que son gemelos y son igualitos, ¿no? Y siempre hay una manera de distinguirlos, ¿no? Y entre nosotros, entre mi amigo y yo, le decimos el gemelo bueno y el gemelo malo. Y no es que sean tampoco muy malos, ¿no? Pero sí se diferencia en cuanto al carácter que tiene uno, que es más explosivo, más arrebatado, y el otro pues es tranquilo, es calmado, más pasivo. Igual aquí vemos y vamos a entender un poco más quiénes eran estos gemelos. Y Esaú, al final del día, nos va a mostrar de cierta manera a esta persona que vive en sus placeres y que no ve más allá y que no le importan ni siquiera las cosas que son espirituales. Simplemente él busca lo que es a su beneficio, lo que le lleva a vivir el momento. Y esto lo vemos desde el punto en el que la primogenitura, como les había dicho, sí representa esta promesa, esta tradición judía, pero a final de cuentas también representa espiritualmente las bendiciones de Dios y representa la vida espiritual de las personas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la vida espiritual de Esaú, pero al parecer para Esaú, esto es, como dice, le hizo un menosprecio a la primogenitura. Es más, en Hebreos, vayamos a Hebreos 12. El escritor de Hebreos expresa esto acerca de Esaú. ¿Mi Biblia no trae Hebreos o es mi nervio? Hebreos 12. Verso 16. Y dice así: no sea que haya algún, ¿cómo? Fornicario o profano. ¿Como quién? Que por una sola comida vendió su primogenitura. De esta manera es como se expresa el escritor de Hebreos de Esaú. Pero ¿por qué
¿Por qué es así? Porque anteriormente dice que Esaú toma por mujer a mujeres cananeas. En este caso, de hecho, uno cuando analiza eh, el matrimonio de Abraham y el matrimonio también de Isaac, se da cuenta cómo son hombres que esto es importante para ellos. ¿Quién va a ser su esposa y con quién se van a casar? Y sobre todo porque a ellos se les fue dicho que no se podían casar con mujeres que no fueran de su qué, de su pueblo. Mas sin en cambio Esaú toma por mujer no a una, sino a dos mujeres. Y es más, la Biblia lo expresa así. Dice que estas mujeres vinieron a ser como amargura al corazón de Isaac. Y cómo a pesar de todo esto, a veces uno se nubla por los sentimientos, ¿no? Y se deja llevar por lo que uno siente, ¿no? Yo en el caso de Isaac no soy padre, ¿no? Pero Isaac no sé en qué postura estaba, que amaba a su hijo. Y a final de cuentas, a pesar de que él había cometido estos errores, él lo seguía amando y lo seguía protegiendo. Y a final de cuentas, como les digo, o sea, él tratando de ir en contra de la voluntad de Dios, dice, voy a darle la promesa a mi hijo Esaú que amo. Que al final del día, como hasta lo marca el escritor de Hebreos, ¿no? Fornicario o profano. Y profano, pues simplemente significa aquel que está apartado de las cosas de Dios. Y en este caso, esa es la personalidad que tiene Esaú. Esa es la parte en la que a veces uno tiene que reflexionar cómo estoy llevando mi vida cristiana. ¿Estoy siendo alguien como Esaú? ¿Alguien que simplemente busca el placer? ¿Alguien que simplemente no le importan las cosas espirituales? A final del día, vemos esta parte muy marcada entre estos dos hermanos, pero yo les había dicho, había un gemelo malo y un gemelo bueno, pero al parecer estos dos hermanos son una cajita, como un estuche de monerías, porque al parecer son muy similares, porque a final del día vamos a ver allí mismo vamos a Génesis 27. ¿Cómo es que este hombre, Jacob, engaña a su padre? Del versículo 5 al versículo 13, y dice así: y Rebeca estaba, ¿qué? Oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para que tu padre coma, a él le gusta, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Aquí, como les había comentado, la cuestión es que Rebeca justamente, al igual que Isaac, ¿no? Posiblemente van hasta cierto punto en contra de la confianza que se le debe de tener a Dios y la voluntad, ¿no? Porque al final del día, Rebeca escuchó la promesa que les había hecho Dios, pero al final del día, cuando vio que estaba a punto de suceder lo que iba a suceder, y escucha a este Isaac diciéndole esto a Esaú, va con su hijo. Y ahora ella conspira para que realmente las cosas pasen diferente. Y el que reciba la bendición sea su hijo, el cual amaba, que es Jacob. Y dice el versículo 12, el versículo 10.
y tú le llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. ¿Cómo es esta parte en la que justamente, ¿no? Qué fuertes son las palabras de Rebeca hasta cierto punto, ¿no? Porque si no hubiera pasado como ellos lo habían planeado, realmente ella estaba diciendo que sea sobre mí ¿qué? La maldición. Y es como les decía al principio, ¿no? ¿Cómo es que uno, o ya sea como padre, como madre, se deja influenciar muchas veces por este sentir, ¿no? Y al final del día, vemos que Rebeca muestra justamente esta parte como protectora hacia su hijo y, y esa es la parte de la que les decía. Por eso se llama Esaú, por eso es, a final de cuentas, que te das una idea de que realmente era muy belloso, porque dice el 14, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de ¿quién? De Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y parte de su cuello donde no tenía vello con pieles de ¿qué? De cabritos. ¿Qué tan velludo tenía que ser Esaú para que literalmente pues una piel de un cabrito o de un animal sea útil, ¿no? Para que si su padre lo palpaba, podía saber que era él. Y dice entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? ¿Me pueden apoyar con la lectura del 19 al 24? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo, ¿eres tu hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy, dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo a Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Le sigo? Hasta ahí. Veíamos la primera mentira que le dijo Jacob en el versículo 18, ¿no? Entonces fue a su padre y le dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres tú, hijo mío? Jacob dijo a su padre, ¿qué? Yo soy Esaú, tu primogénito. Y he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? La segunda mentira, ¿no? Y le respondió,
porque Jehová tu Dios hizo que encontrase delante de mí. Le pregunta a Isaac, ¿no? ¿Y cómo es que le hiciste tan rápido, no? No, pues dice Jacob, no, pues Dios, ¿no? Tu Dios, gloria a Dios, ¿no? A final de cuentas me lo encontré. Él hizo que fuera tan rápido esto, ¿no? Y pues en esta duda, porque al final del día, Isaac conoce la voz de su hijo, conoce las voces de sus hijos, y para él algo se le hace extraño. Y dice, ok, Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío. Va, lo toma, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. ¿Cómo a pesar realmente de que él estaba siendo consciente, ¿no? De que la voz no era la de su hijo, pero es como les decía, él se dejó envolver por este sentimiento. Además, recordemos que llegó a un punto en el que él ya no tenía vista, y hasta cierto punto, al momento de él interpretar que la voz era de su hijo Jacob, pero las manos eran de su hijo Esaú, se dejó guiar de nuevo por ese sentimiento que él tenía de amor hacia su hijo. Y dice entonces, y no le conoció, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? De nuevo le pregunta, y de nuevo le vuelve a mentir Jacob, y dice, y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó. Esta parte justamente lo hace Isaac, porque a pesar de todo, aún no seguía seguro de que él era su hijo. Entonces, ¿de qué manera él se iba a dar cuenta realmente si era su hijo? Pues por el aroma que él tenía. Y dice, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo. O sea, al momento de acercarse, ¿se acuerdan qué fue lo que hizo Rebeca? Dice que vistió a Jacob, ¿con qué? ¿Con la ropa de quién? No me puedo imaginar pues a final de cuentas, que otra escena, que la ropa justamente de Saúl tenía un aroma muy peculiar. Antes no existían como tal las lavadoras, ¿no? Y si lavabas tu ropa posiblemente era en el río o algo por el estilo, pero al ser un hombre posiblemente de campo, yo creo que el sudor y la esencia de Jacob quedó impregnada obviamente en este tipo de vestimentas, ¿no? Entonces me imagino que todo ese hedor que tenían sus ropas, al momento de que se acerca, pues dice Jacob, dice Isaac, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío, 26, 27. Y Jacob se acercó y le besó. Olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor de qué? Del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se incline ante ti los ojos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esta promesa ya la habíamos escuchado de Dios hacia quién, hacia Abraham. Y es como les había dicho, esta promesa viene siendo a heredarse con la primogenitura.
hacia Isaac y en este caso hacia Jacob. Y realmente me queda preguntarme, ¿no? Muchas veces, así como posiblemente lo está haciendo Jacob, ¿cuántas veces como tal en la vida cristiana puedes decir, voy a hacer algo que no es lo correcto, pero a final de cuentas no lo estoy haciendo como Dios lo dicta, no lo estoy haciendo como es la voluntad de Dios, pero me está sirviendo para mi vida cristiana, ¿no? En este caso, si lo ponemos como un ejemplo, ¿no? En el caso de un noviazgo o un matrimonio, hoy en día ves que las personas dicen, me voy a juntar y me voy a juntar con la pareja y voy a vivir, no sé, en libre unión. Y al final de cuentas, posiblemente, si no funciona nuestra relación, ¿qué? Pues cada quien se va por su lugar, ¿no? Y no hay problema. Y entre comillas están haciendo o nos estamos engañando o se están engañando diciendo, voy a hacer algo que me beneficia y que no es lo correcto ni es la voluntad de Dios, pero sé que me va a ayudar, que con eso voy a salir adelante. En el caso del trabajo, posiblemente, ¿cuántos no han sabido de los casos de corrupción? Donde posiblemente en algún caso las personas participan en el engaño hacia las autoridades o hacia cualquier cuestión que le traiga un beneficio a la persona monetariamente, ¿no? Y en el caso de la espiritualidad, como les decía, ¿cuántas veces realmente podemos llegar a pensar, no estoy orando, no me estoy reuniendo, no estoy participando, no estoy haciendo, no aquello, pero mi vida marcha bien y te puedes vivir engañado como en este caso lo estaba haciendo Jacob, ¿no? Al decir, no voy a hacer lo correcto ni la voluntad de Dios, pero a final de cuentas voy a hacer lo que me beneficie. Como les decía, son dos hermanos y son un estuche de monerías los dos. No hay para qué bando irse, ¿verdad? Pero a final de cuentas, de Jacob se habla diferente en el caso de su transformación, porque Jacob deja de llamarse Jacob para llamarse ¿cómo? Porque hay una parte en la que reflexiona espiritualmente y es donde Dios puede a través de él traer la promesa que le había dado a Abraham. Entonces dice el versículo 30, en adelante. Vimos que ya le dio la promesa entonces a Jacob y esta parte pues es la que revela realmente que Jacob era un engañador, ¿no? Y dice que aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar e hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa? Y me dijo, y me dio, y comí de todo antes de que tú vinieses. Yo lo bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un muy grande, muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Yo les pregunto,
¿realmente Jacob tomó la primogenitura de Esaú? O sea, ¿lo engañó? No, realmente esta es una consecuencia del desprecio que Saúl le tuvo a su vida espiritual, a su primogenitura, porque como ya lo habíamos visto antes, ¿qué fue lo que hizo Esaú? Vendió la primogenitura simplemente ¿por qué? Por un plato de comida. Y a final del día, pues esta es la consecuencia de este acto. Y dicen, ¿no has gustado bendición para mí? ¿No has guardado bendición para mí? Aquí vemos a un Esaú que posiblemente está triste y en este caso vemos cómo es que rompe hasta en llanto, pero es un llanto que muchas veces es como cuando vives una vida doble y de repente te cachan y realmente te cachan y en vez de que haya un verdadero arrepentimiento, simplemente posiblemente hay un sentido más bien de vergüenza, ¿no? Y es este Saúl el que al darse cuenta de que ha cometido un error, que vendió su primogenitura y que a final de cuentas, pues el plan de Dios y la voluntad de Dios se hizo, pues no le parece, porque al final del día él sabía las bendiciones que iban a venir a través de esta bendición de su padre. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y el rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tus hermanos, a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces Isaac lo único que puede hacer justamente es decirle, cuando estés bien con tu hermano, serás bendecido. Pero qué curioso, porque les decía, a final de cuentas, esta enemistad que nace aquí, realmente vamos a ver después, viene siendo de tristeza para la familia, porque Rebeca tal vez al querer ayudar a su hijo, Jacob, a su hijo amado, en este aspecto, después de esto, no vuelve a ver a su hijo. No vuelve a ver a su hijo y al hijo que tanto amaba. Y yo les pregunto, yo, como les digo, yo no soy padre, pero ¿qué sentirían que al final del día, un día dejaran de ver a su hijo y no ni siquiera lo pudieran ver ya cuando ustedes van a morir o a dar el último aliento? Es algo muy triste, que es una consecuencia, como les decía, de estos actos que al final del día están cometiendo por llevar la contraria hacia la voluntad de Dios. Entonces, dice el versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Muy bien, hay un dicho que dice que el tiempo ¿qué? Todo lo que locura, ¿verdad? Pero al parecer es un mito, porque ¿cuántas personas realmente no guardan un rencor y albergan un rencor en su corazón por mucho tiempo? Y realmente a pesar del tiempo, esta herida siempre va a seguir abierta. Y eso es lo que está pasando con Esaú. Dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú y su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa
de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. ¿Cuántos años pasaron realmente, supuestamente, para que ese dolor de su hermano, o ese enojo de su hermano se mitigara? Como les digo, realmente hasta que falleció Rebeca o durmió Rebeca, pues pasaron aproximadamente 20 años. Y es como les decía, igual, al final del día, cuando lo manda con su hermano, básicamente, si creíamos que Jacob era alguien o era un engañador, realmente era un engañador amateur, porque lo manda con su hermano, ¿quién? Labán. Ese era experto, ¿eh? Labán era experto en el engaño y básicamente lo manda a la escuela del engaño, porque más adelante en esa historia vemos que ¿cuántos años tuvo que trabajar Jacob a Labán por el engaño que le hace? 20, ¿no? Fueron por sus hijas, por una dio 14, que fue a final de cuentas la mayor, y tuvo que trabajar más para tener a Raquel. Y como les decía, o sea, a final del día es una consecuencia que recibe por el engaño de este hombre, ¿no? Entonces dice, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, y yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y ahora sí, vemos a un Jacob y vemos a un Isaac que van conforme a la voluntad de Dios. Dice Isaac, ¿no? Después de todo este rollo que pasó, después de todo malentendido que pasó, a final de cuentas, termina concluyendo en hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y dice entonces Isaac llamó a Jacob, ¿y qué? Y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padam Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y Esaú. Muy bien. Hasta cierto punto, ¿qué es lo que logramos concluir en el caso de esta enemistad que tenían estos hermanos? Pues justamente es como les decía, nuestra vida cristiana tiene que ser llevada muchas veces no por lo que nos beneficie, ni por lo que nos guste posiblemente, sino realmente tenemos que tener cierta conciencia y orar mucho a Dios para que realmente las decisiones que tomemos y la vida como la llevamos sea en base a lo que Dios busca de nuestra vida. Sirvámosle a Él, pidámosle a Él para que también sea el que bendiga a nuestra familia, para que sea el que nos bendiga nuestra vida y que esté en cada una de las decisiones. Cada que pensemos en hacer algo, que sea a la primera que recurramos a Él, que sea
al único que recurramos en cuestión de cuando estemos pasando en aflicción, de cuando estemos en duda por cualquier decisión que vayamos a tomar. Y a final de cuentas yo concluyo cómo es que en la vida de Esaú se habló de un hombre que no le importaron las cosas espirituales, pero cuando vemos la historia de Jacob, Jacob fue un engañador, sí, fue un mentiroso, sí, pero al final del día Dios es el que transformó a ese Jacob en quien iba a ser Israel. Y el propósito que muestra muchas veces Dios en nuestra vida es que muchas veces no vamos a ser perfectos, pero lo que Dios muestra a través de nuestra vida es su poder justamente de transformar a este hombre que en este ejemplo que se llama Jacob, que es un engañador, a un hombre que espiritualmente trae la bendición y que concluye conforme al plan y la voluntad de Dios. Y estos dos hermanos, a pesar de ser iguales físicamente, espiritualmente llevaron un camino diferente. Y eso es algo que tenemos que buscar y analizar en nuestra vida, en nuestro día a día. Y vayamos ahora sí que en oración a Dios, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para concluir con esta clase. Vamos a inclinar el rostro y así como estamos, oremos. Bendito Padre, estamos delante de ti para pedirte en estos momentos, Señor, que seas tú quien quite las confusiones que hay en nuestro corazón, Padre. Que no nos engañemos si es que estamos llevando una vida que no te agrada y fuera de tu voluntad, Padre. Te pedimos que seas tú quien transforme nuestro pensamiento, nuestro corazón, y que, Señor, seamos aquella luz que se necesita ver en este mundo, Padre. Aquella sal que se necesita en este mundo, Padre, para darle sabor, para darle sazón y para darle sentido a la vida eterna, Padre. Hágase tu voluntad siempre con los miembros de esta iglesia y con tu pueblo, Padre. Te damos gracias porque nos permites estar aquí y es en el nombre de Jesús que elevamos nuestra petición y agradecimiento. Amén. Pueden tomar asiento.